los desiertos helados de Labrador, en el norte de Canadá, un equipo de científicos piensa que está en la ruta hacia un descubrimiento extraordinario. Si están en lo correcto, el calentamiento global tendrá consecuencias sorprendentes y potencialmente desastrosas para Inglaterra. Nuestro clima no se va a calentar, se va a enfriar. En tan poco como 100 años podríamos estar cambiando autos por motonieves. Bienvenidos a la Gran Helada. La Gran Helada. Esta notable historia empieza hace 30 años y a 2.300 kilómetros al este de Labrador, con un peculiar trabajo detectivesco. Esto es St. Bees, en la costa noreste de Inglaterra. Estamos en la misma latitud que Labrador, pero gracias a la corriente del Golfo, aquí es 15 grados más caliente. En los años 60, un científico solitario vino y descubrió en estos arrecifes evidencias de que nuestro benigno claro ya no puede darse por un hecho. Armado con poco más que una pala y una espátula, Russell Coop encontró una manera de viajar en el tiempo hacia el final de la última era glacial, hace 13.000 años. El lodo de estos arrecifes erosionados revelaron que el clima se ha comportado de formas extrañas. La evidencia vino en una forma muy peculiar. Este es un escarabajo llamado Poecilus. Es un escarabajo de tierra, un escarabajo carnívoro que ronda bajo el sol. Es de un verde brillante y pueden ver el color aún preservado después de 13.000 años. Igual que cuando el animal estaba vivo. Al ojo adiestrado de Russell, cada escarabajo le narra una historia sobre el clima. Cada variedad estaba adaptada a una temperatura en particular. Si el clima cambiaba, un grupo de escarabajos se iba y sus primos que preferían el nuevo clima llegaban. Eran como meteorólogos prehistóricos. Russell había elegido bien el lugar. Estaba cavando en los restos de un antiguo estanque que se había llenado lentamente de lodo y de desafortunados escarabajos que cayeron en él. Mientras excavaba ese cementerio de escarabajos, la inspirada idea de Russell fue la de usar las idas y venidas de esas sensibles criaturas para armar una imagen del cambio del clima. Si sus teorías eran acertadas, Russell esperaba que las capas más bajas de lodo, que datan del final de la era glacial, estuvieran llenas de escarabajos de clima frío. Y arriba, en las capas más recientes, habría escarabajos de clima cálido. Pero cuando analizó sus descubrimientos, se encontró con algo muy intrigante. Cuando llevé mis muestras al laboratorio, empecé a ver que en las muestras numeradas de aquí hay muchos escarabajos calientes y que las muestras de acá tenían escarabajos fríos. Creí que tenía las muestras al revés. Y eso lo pensé durante mucho tiempo, que me había equivocado con las muestras. La desconcertante historia de las muestras de escarabajos contaba que el clima se había vuelto más frío, no más caliente. Los escarabajos deberían mostrar cambios graduales durante largos periodos de tiempo, de frío a calor. Para mi sorpresa, esto no resultó ser como el cuadro clásico, porque los insectos que vivieron en ese tiempo eran indicadores de calor, sugiriendo que el clima era al menos tan cálido como en el sur de Inglaterra. Extraño, ¿no creen? Y luego de pronto, en este punto de aquí, todas esas especies del sur desaparecieron repentinamente de esta secuencia y fueron reemplazadas aquí por una serie de dips del norte de Inglaterra, sugiriendo un muy repentino cambio de clima. Para la incredulidad general, Russell sugirió que el clima había cambiado en una serie de pasos abruptos, cada uno teniendo lugar dentro de un solo lapso de vida humana. Así que teníamos una escalera, muy caliente como el sur de Inglaterra y luego una caída violenta de temperatura, luego otra caída repentina, después otra caída de temperatura y luego otra en una serie de marcadas caídas. Desde aquí, cálido como el sur de Inglaterra, hasta aquí, frío como el Ártico escandinavo.
Justo cuando debió haber sido más caliente, Russell arguía que el norte de Europa había caído en una mini era glacial, que había durado más de 1000 años, y luego terminaba repentinamente. Si él tenía razón, si había ocurrido en el pasado una helada tan repentina, eso podría sin duda volver a ocurrir. Pero durante años nadie creyó en el hombre de la pala y los escarabajos. Los cambios de clima a esa velocidad simplemente no eran posibles. Russell Coop siguió siendo una voz solitaria en medio del desierto. En ese tiempo, el escepticismo por la teoría de Russell parecía bien fundado. Durante décadas, los científicos habían obtenido la mejor guía para el clima de la Tierra excavando en el lodo del lecho marino. Estancado ahí durante millones de años, ese lodo contaba una historia de lentos cambios graduales. Las evidencias venían de estos foramen, pequeñas criaturas marinas apenas visibles para el ojo humano. Los cambios en la composición de sus conchas reflejan cambios de temperaturas, permitiendo a los científicos construir una imagen del clima pasado que llegaba hasta la era glacial. El mensaje de los foramen parecía ser claro: no podíamos ser sorprendidos por cambios de clima repentinos. Durante el último 1.000.000 de años, eso dice la historia, enormes capas de hielo se extendieron lentamente sobre los continentes y luego gradualmente se retiraron. El hielo había avanzado 10 veces y se había retirado. El clima parecía estar marchando a un paso lento pero firme. Esta era la versión aceptada del cambio de clima cuando Richard Daly se inició como científico. Y todo se reducía al Sol. Pequeños cambios en la órbita terrestre parecían la causa de que el clima cambiara pausadamente. La opinión prevaleciente del cambio de clima había sido que el hielo venía y se iba lentamente. Y eso era porque la órbita terrestre alrededor del Sol tenía interesantes fluctuaciones y cambios en su forma, que cambiaban el cómo y el dónde se recibía el Sol en la Tierra. Recibíamos la misma cantidad de Sol, pero teníamos veranos largos y calientes en Europa o veranos cortos y fríos. Y esos cambios duraban cientos de miles de años. Una época fría traía hielo. Luego, eventualmente, se calentaba y después se enfriaba 100.000 años después. Pero Richard sospechaba que el lodo del fondo del océano no estaba contando toda la historia. Él sabía que este se asentaba tan lentamente que cada medida cubría cientos de años a la vez. Y todo lo que pasara más rápidamente que eso quedaría sin registrarse. Eran esos periodos más cortos los que le interesaban a Richard. Necesitaba encontrar evidencias más detalladas que el lodo del océano, evidencias que le dijeran directamente qué temperatura había tenido la atmósfera en el pasado. Y resultó que la respuesta estaba literalmente cayendo del cielo. La nieve es uno de los grandes materiales para resolver enigmas del clima. Esta muestrea la atmósfera conforme cae. La nieve atrapa partículas de polvo y arrastra partículas de polen cuando cae por el aire. Ese tipo de cosas nos dice algo acerca de cuánto frío o cuánto calor hacía, si había viento de donde venía el polvo. Otra característica de la nieve nos dice qué temperatura tenía cuando caía. La nieve es como un termómetro histórico. Encuentre la nieve que cayó hace miles de años y esta le dirá la temperatura de cuando cayó. Pero la nieve tiene un problema. Se derrite, llevándose con ella sus preciosos registros del clima. Así que Richard necesitaba un lugar donde la nieve nunca se derritiera. Groenlandia.
la isla más grande del mundo. El 85% de ella está cubierta de hielo. Es una reliquia de la última era glacial. La nieve se ha estado acumulando aquí intacta durante cientos de miles de años. La nieve de cada año se convierte en hielo y se sepulta. En lo más profundo llega a bajar más de 3 kilómetros. Durante 3 meses cada año, el clima arriba de la capa de hielo sube hasta los 10 grados bajo cero, suficiente para permitir que la gente viva ahí. En 1989, Richard Daly se unió al gran proyecto de taladrar el hielo. Su meta era reconstruir el clima de la última era glacial con más detalles que nunca a la última era glacial. Año por año, estación por estación, le revelaría los secretos del cambio de clima en el hemisferio norte. Richard embarcó su preciosa y congelada carga hasta su nuevo hogar en Denver. Trabajar con muestras de hielo no es un día ordinario en la oficina. Al oprimir este botón llamará a la Policía Federal, ambulancia y bomberos. Dentro de este congelador, a menos 34 grados, hay un poco de Groenlandia que permanecerá congelado para siempre. La antigua nieve en estos recipientes, ahora convertida en delgadas capas de hielo, han permitido que Richard y sus colegas logren reescribir la historia del clima de la Tierra. Cuando uno ve un trozo de hielo como este, lo primero que busca son las capas. Este es el extraordinario registro que la muestra de hielo de Groenlandia le dio a Richard para los últimos 100.000 años. Aún durante la era glacial, la temperatura subía y bajaba repetidamente en 20 grados o más cada varios miles de años. Al principio no creí que esos grandes saltos climáticos hubieran ocurrido, pero los registros de este hielo y los registros de muchos otros lugares dicen que ocurrieron y que sucedió en muchos lugares. Fueron grandes y rápidos. Pasó en todo el mundo. Cuando Richard usó sus muestras de hielo para ver el final de la era glacial, el periodo que Russell Coop y sus escarabajos habían explorado en St. Bees encontró exactamente la misma historia. Un descenso pronunciado y repentino a 1200 años a una helada seguida de un repentino calentamiento. La mayoría de las cosas que medimos pasaron en unos 5 años. Las nevadas se duplicaron en 3 años y unos 9/10 de ese cambio fueron en solo un año. El cambio de temperatura fue en una década o menos rápido. Esto no es un lapso de vida. No es incluso ni una generación humana. Es más corto que eso. Treinta años después de su primer intento por hacer que el mundo lo escuchara, Russell Coop fue reivindicado. Sus escarabajos y la muestra de hielo de Richard Daly contaban la misma historia. El clima sí cambia repentina y violentamente, a menudo en unos cuantos años. Tengo la gran emoción de descubrir que alguien más ha encontrado información similar a la mía. Eso te da una fantástica sensación de satisfacción. Es lo que los científicos buscan realmente, que otras personas independientemente apoyen sus resultados, y entre más extravagantes sean sus resultados, más intenso es ese sentimiento de satisfacción. De repente el mundo se topaba con un aterrador descubrimiento. Si el clima no era, después de todo, lento y predecible, entonces la amenaza de un cambio abrupto siempre estaría con nosotros. Y el enfriamiento repentino era igual de probable que un calentamiento repentino. ¿Pero qué fue el detonador de tan errático comportamiento? La respuesta iba a llegar de un sorprendente lugar.
En 1974, el joven oceanógrafo Wally Broecker tuvo el placer de cruzar el Ecuador por primera vez. Viajó por el mundo, estudiando el complejo sistema de corrientes del mar. Wally era un científico inusual. Combinaba su pasión por los mares con la fascinación por el cambio de clima. Durante años combinó los dos intereses separadamente. Luego, en un seminario sobre los descubrimientos de las muestras del hielo, un colega dijo algo que cambiaría su vida. Él tocó el punto de que durante la época glacial parecía que el sistema climático estuvo saltando atrás y adelante entre dos estados. Yo nunca antes pensé en eso y quedé muy impresionado. Fui a casa y estuve tratando de descifrar cuáles podrían ser esos dos estados. Wally sabía de la teoría tradicional. Los cambios en la órbita terrestre alrededor del Sol ciertamente no podían ser responsables de esos dos estados climáticos. No cambiaban lo suficientemente rápido. Entonces se le ocurrió la idea. Solo sus queridos mares tenían el poder de cambiar el clima tan rápidamente. Ya sabía que los océanos tienen una enorme influencia sobre el clima de la Tierra. El Atlántico, por ejemplo, absorbe calor en los trópicos, creando una corriente cálida que viaja al norte y cruza el Atlántico. Es por esto que Inglaterra es más caliente que Labrador. La nueva e inspirada idea de Wally era que esa corriente cálida podría estar conectada a una profunda corriente de agua como en una banda submarina sin fin. Él llamó a este sistema la conductora del Atlántico. La del Atlántico transporta una enorme cantidad de agua. Es igual a todas las lluvias del mundo, así que si tuviéramos dos tubos, uno transportando el agua de la conductora y el otro los drenajes con toda el agua del mundo, por ellos saldrían las mismas cantidades de agua. Significa que la conductora es igual a algo así como 70 u 80 ríos Amazonas. Wally calculó que esta poderosa corriente de agua contribuía a un 30% de todo el calor recibido por Europa, el equivalente al calor de 1 millón de estaciones de energía. Así que si la circulación de la conductora fallaba, las temperaturas en Inglaterra bajarían repentinamente. Ese era el descubrimiento vital. Este es un importante punto en mi carrera porque he pasado 30 años hasta este momento estudiando por un lado la circulación del océano y por el otro el paleoclima. Los dos no coinciden muy a menudo. De repente los dos están unidos porque me di cuenta de que esos dos estados podrían ser la corriente conductora con circulación activa y la circulación inactiva. Eso me golpeó como un rayo. La explicación de Wally para los grandes saltos del clima era audazmente simple. Rompan la faja conductora y el flujo de agua cálida tropical al Atlántico Norte se detendrá. El enfriamiento sería repentino y extremo. Pero ¿qué era capaz de apagar una fuerza tan inmensa como la conductora? Esta fue la parte fácil. La respuesta había estado ahí desde que Wally estuvo explorando el océano en los 70. Este tanque de demostración muestra cómo funciona la conductora. Cuando las aguas saladas de la conductora, coloreadas en azul oscuro, son enfriadas por los vientos del Ártico, estas se hacen más densas y se hunden. Este proceso de hundimiento es llamado convección. Es el mecanismo que impulsa a la conductora. Pero si aguas frescas, coloreadas aquí en azul claro, inundan la superficie del mar, estas diluyen las aguas saladas quitándoles la densidad necesaria para que se hundan. La convección falla y la conductora se apaga. Así que el océano, y con este el sistema climático, tienen dos estados,
conductora activa y conductora inactiva. Fue una idea revolucionaria que al principio tuvo poca aceptación. Mi amigo estaba muy desanimado. Él decía, Wally, no vamos a ninguna parte con esto. Y yo decía, escucha, tenemos razón, el mundo lo entenderá. Pero nunca pasa tan rápido. Tardará 5 años para que esto se acepte, pero te garantizo que ganaremos al final y por supuesto ganamos. Para probar su teoría antipopular, Wally tuvo que encontrar un momento en la historia cuando la conductora se había realmente desactivado. Buscó 13.000 años atrás hasta el final de la era glacial y el periodo que Russell Coop y sus escarabajos había explorado. En esa época, las enormes capas de hielo que habían cubierto mucho de Europa y Norteamérica durante los 100.000 años previos estaban en completa retirada. La conductora estaba activa, el clima se calentaba. Pero fue entonces, Wally argumentaba, que la conductora fue atacada por su mayor enemigo. Precisamente en esa época, una enorme capa de hielo derritiéndose estaba creando un gigantesco lago en lo que ahora es Norteamérica. Mientras el hielo se retiraba, el lago tuvo que abrirse paso hacia el este, liberando grandes cantidades de la mortal agua fresca. El resultado fue una inundación catastrófica. Un enorme volumen de agua bajó barriendo el valle St. Lawrence hacia el Atlántico, justo en la región donde la densificación y la producción de agua profunda ocurre hoy. Y la idea es que ese fenómeno mató a la conductora y que luego la conductora tardó unos 1200 años para que pudiera brotar de nuevo. Era una teoría elegantemente expuesta. Cuando el lago se derramó en el Atlántico, inundó a la conductora con agua fresca, evitando repentinamente que el agua se hundiera, y la conductora se desactivó. La región del Atlántico Norte cayó en sus 1200 años de grandes heladas. Una especie de escarabajos se fue y llegó la otra. Ahora Wally acudió a la era glacial en sí, y a los grandes saltos climáticos revelados en las muestras de hielo de Halley. ¿Qué fuerzas regulares de agua fresca pudieron haber desactivado repetidamente a la conductora? Una vez más, el culpable fue el hielo derretido. Él arguyó que, periódicamente, enormes cantidades de icebergs navegaron hacia el Atlántico, y al derretirse, ellos también inundaron el océano con agua fresca, desactivando a la conductora. Solo cuando el agua fresca se fue diluyendo gradualmente durante varios miles de años, dejando que la corriente fuera lo suficientemente salada para hundirse de nuevo, la conductora se reactivó. Ahora por fin había una explicación convincente de los repentinos cambios de clima. Somos afortunados de que surgiera una hermosa hipótesis, y esta fue el cierre de la conductora de Brocker. Está muy claro, para mí, que lo que el cierre global de la conductora presenta es lo que vemos en las muestras de hielo. Medalla de Ciencias 1996. De repente, Wally Brocker fue uno de los científicos más famosos de América. Bueno, en cuanto a mi carrera, he ganado premios y cosas, pero eso no hace que realmente valga la pena. Lo que hace que valga la pena es cuando vences a la naturaleza. En otras palabras, obligas a la naturaleza a que te revele uno de sus secretos, y eso no sucede muy a menudo.
La teoría de la conductora de Wally Broker explicó cómo se comportó el clima de la Tierra hace miles de años. Este equipo de científicos, dirigido por el climatólogo estadounidense Jonathan Overpeck, trata de descubrir si la conductora ha estado activa en épocas mucho más recientes. Han venido a Labrador, en el norte de Canadá, en busca de evidencias ocultas bajo estos paisajes helados. Creo que la idea de la conductora oceánica de Wally Broker y cómo esta afecta al clima es realmente importante e intrigante. Creo que lo que está haciendo en cierto sentido es dejarnos la estafeta para que analicemos el clima de los últimos 1000 años para ver si la conductora ha afectado al clima de manera significativa. La conductora del Atlántico ha estado activa durante los últimos 10.000 años. Es por eso que Inglaterra es cálida, mientras que aquí en Labrador, aún a finales de marzo, aún está a 10 grados bajo cero. Pero el equipo de Jonathan piensa que las evidencias que buscan aquí revelarán qué tan cerca ha estado la conductora recientemente de esa fatídica desactivación. Se dirigen a un pequeño lago a 2 horas de distancia en motonieves sobre el mar congelado. Durante los últimos años, Jonathan ha estado visitando países que bordean el Atlántico para reunir las piezas de un gigantesco rompecabezas climático. Armando esas piezas, él espera identificar patrones en el comportamiento de la conductora. Aquí, en el lejano Atlántico Norte, en donde la conductora es más vulnerable, él espera encontrar la pieza más reveladora del rompecabezas. El equipo acampa en la orilla del lago congelado. Tal vez hace frío, pero el hielo de 1 metro de espesor indica que tienen una perfecta plataforma de trabajo. Su objetivo está a 5 metros abajo de sus pies, el lodo en el fondo del lago que contiene los secretos del clima pasado para toda esta región. Cuando el taladro penetra el hielo, el agua del lago sube a su nivel normal. Cada año, la nieve derretida arrastra una capa fresca de lodo hacia el lago, en donde se acumula en el fondo. Igual que las muestras de hielo, estas capas dan un registro detallado del clima año por año. Para tomar una columna de ese lodo, Jonathan usa una técnica llamada congelación de muestra. Con hielo seco congelará los sedimentos en el exterior de la caja de aluminio, preservando las capas en el lodo. Esta capa de hielo seco que estamos poniendo dentro de la sonda está a menos 90 grados centígrados. Y esto pondrá toda la caja de aluminio de la sonda a menos 90 grados centígrados. Si esta técnica resulta, el lodo que emerge congelado en el exterior de la caja deberá dar más datos sobre la conductora del Atlántico. Gracias. Aquí vamos. Ya está congelada. Se está hundiendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, la sonda ahora está abajo. Pueden ver el gas CO2 saliendo de la sonda. Y eso significa que los sedimentos se congelan en el exterior de la sonda en este momento. Dejaremos la sonda ahí unos 30 minutos. Congelará 1 o 2 centímetros. Eso nos dará un buen registro de los sedimentos, de cómo se fueron acumulando en el fondo del lago. Lo que estas sondas revelen responderá a una pregunta crucial. ¿Los saltos climáticos repentinos pertenecen solo a las eras glaciales o han estado ocurriendo mucho más recientemente? Tenemos una visión preliminar del clima de los últimos miles de años.
Y esta nos dice que el clima de esos últimos miles de años no es estable, sino que ha estado caracterizada por muchos cambios, particularmente en temperatura, y creemos que están relacionados con cambios en la circulación oceánica, cambios en la gran conductora. Algunas de las mejores evidencias de la conducta errática de la conductora vienen de Europa durante lo que se conoce como la Pequeña Era Glacial. Empezando en el siglo XIV, la Pequeña Era Glacial duró unos 500 años, con temperaturas en promedio de 1 grado más frías que las actuales. Eso tal vez no parezca mucho, pero los efectos fueron espectaculares. En Inglaterra, el Támesis se congeló tan sólidamente que se hicieron ferias de invierno sobre él. A finales del siglo XVI, la Pequeña Era Glacial estuvo en su punto más severo. Hubo un deterioro repentino en el clima. En los Alpes, los glaciares avanzaron rápidamente. En Grindelwald, Suiza, este glaciar había sido apenas visible desde la aldea durante cientos de años. Pero en 1580 se rompió y desprendió. En solo unos años invadió 1 kilómetro del valle principal, aplastando todo a su camino. En algunos lugares, aldeas completas fueron arrasadas. En toda Europa se perdieron cosechas. En la campiña, los campesinos empezaron a sufrir hambre. Un cronista suizo, Johann Jakob Wick, describió las terribles condiciones en su diario. Los niños eran víctimas de lobos hambrientos. En su desesperación, el pueblo supersticioso buscó chivos expiatorios. Se creyó que las culpables eran brujas. Fueron acusadas de conspirar con el demonio para cambiar el clima. En muchas zonas, las sospechosas de brujas fueron quemadas por centenas, víctimas del cambio de clima. Resultó muy bien. Miren esto. Pero ¿podrá haber una conexión entre el catastrófico clima de Europa en 1580 y las condiciones en el Atlántico? La muestra de lodo de Jonathan estaba a punto de dar la primera pista. Sí, es una buena muestra. Bueno, tenemos unos 60 centímetros de lodo aquí. Parece ser del fondo del lago. Y aquí pueden ver la interfase entre el agua en el fondo del lago y el principio de los sedimentos. Se ve muy bien. Luego, conforme bajamos donde Alex ha estado raspando, pueden ver algunas de las capas, laminaciones. Bajo un detallado análisis ya en el laboratorio de Jonathan, los delgados cortes de las muestras, cada uno representando un año de sedimentos, mostrarán cómo se desarrolló el clima de Norteamérica en los últimos siglos. Combinadas con diminutos restos fósiles, estos permitirán que se obtenga un registro detallado. Los primeros resultados sugieren que mientras Europa se congelaba, un desastre climático diferente azotaba Norteamérica. El final del siglo XVI es una época muy interesante en Norteamérica. Hubo una gran sequía que empezó alrededor de 1580 y duró 10 años en algunas zonas, y más tiempo, hasta 20 años en partes de los Estados Unidos. Esa sequía es coincidente, una severa anomalía climática en Europa, y debido a la proximidad tanto de Europa como de Norteamérica con el Atlántico, estamos empezando a creer que probablemente tuvo algo que ver con el cambio en la circulación oceánica en el Atlántico Norte, tal vez un cambio en la conductora. Las muestras de Jonathan de todo el Atlántico están empezando a mostrar lo vulnerable que puede ser la conductora. Algunos científicos creen que pudo estar cerca de una desactivación durante la Pequeña Era Glacial.
que quizá nos salvamos por muy poco. ¿Pero durará nuestra suerte? Podríamos estar en peligro ahora más que nunca antes de una desactivación de la conductora del Atlántico y al borde de otra gran helada. A primera vista parece que nuestra buena suerte podría continuar. El planeta está calentándose. Es probable que el calentamiento global caliente 2 o 3 grados más en los próximos 100 años. Mientras bombeemos gases de invernadero como el dióxido de carbono a la atmósfera, más y más calor del Sol quedará atrapado en la Tierra. Pero no solo será más caliente. Algunas partes del mundo serán más húmedas también. Cuando nuestros sistemas climáticos cambien, caerá mucha más lluvia, inundando el Atlántico Norte con enormes cantidades de agua fresca, el mayor enemigo de la conductora. Y si llueve más en las zonas cruciales donde se hunde la conductora, podemos forzar al océano a que haga lo que la naturaleza, que nos ha salvado durante 10.000 años, la desactivación de la conductora. Jeff Jenkins es cabeza del principal centro inglés para la predicción del clima. Hoy está en un vuelo de investigación para reunir datos para su modelo computarizado de conducta del clima. En las siguientes 4 horas, este avión especialmente modificado estará cazando nubes. El equipo de Jeff analizará las nubes entre las que están volando con todo detalle. La pregunta clave que él quiere responder es si las nubes como esta van a soltar más lluvia en el Atlántico Norte. La faja conductora puede estar fuertemente influenciada por la cantidad de lluvia que termina en la superficie del océano y las incertidumbres en la formación de nubes y en sus procesos. Podemos saber realmente la extensión en la que la entrada de agua fresca en el Atlántico Norte podría cambiar la circulación de la faja conductora. Pequeños cambios en el tamaño y composición de las partículas de agua pueden cambiar dramáticamente la cantidad de lluvia que una nube puede producir. Son esos cambios los que revelan los instrumentos altamente sensibles de Jeff. Volamos a través de las nubes, vemos si están hechas de gotas de agua o de cristales de hielo, y la mezcla que estamos obteniendo en este momento dentro de esta nube a una altura de 6.000 pies. Lo que vemos aquí son gotas de agua y podemos verlo ahí. Ese disco rojo representa una gota de agua. Ahí hay otra muy grande y conforme vamos pasando vemos una colección de gotas. Vemos a veces cristales de hielo. Aquí hay varias gotas de diferentes formas y tamaños. Al contarlas podemos entender más sobre cómo está hecha la nube y lo que esto puede representar en el modelo climático. El calentamiento global evaporará más agua de los mares, así que hay pocas dudas de que la lluvia aumentará en el Atlántico Norte. Pero los científicos no coinciden en la pregunta crucial. ¿La lluvia derramará suficiente agua fresca como para desactivar a la conductora? Hay buenas razones para creer que la circulación de la faja conductora tenga puntos en donde las cosas podrían cambiar drásticamente. Lo que encontramos en nuestro modelo, cuando lo avanzamos 100 años, es que no alcanzamos uno de esos puntos. Sin embargo, puede haber incertidumbres en la forma en que representamos tanto al océano como a la atmósfera, y eso significa que podríamos estar más cerca de ese punto de lo que pensamos. En Alemania, Stefan Rahmstorf teme que podríamos realmente estar cerca de provocar una desactivación de la conductora. Ha pasado su carrera creando modelos computarizados para predecir cuánta agua fresca puede soportar la conductora antes de desactivarse.
Se está enfocando en el hundimiento clave o mecanismo de convección en el Atlántico Norte. El proceso de convección que impulsa la conductora es realmente muy frágil. Ha sido llamado el tendón de Aquiles de la faja conductora porque puede desactivarse si cierta cantidad de agua fresca entra a la región donde ocurre o si las aguas de la superficie se calientan, por ejemplo, por el calentamiento global. Stefan ha llamado repetidamente la atención sobre la vulnerabilidad de este proceso clave, y según su modelo, hay un punto crucial en el que el incremento de agua fresca podría detonar el desastre. Lo interesante sobre la circulación de la conductora en el Atlántico es que tiene un umbral definido, bajo el que no puede caer. Si llega a rebasar ese umbral, se colapsará completamente. Y no sabemos exactamente en dónde está ese umbral, pero está alrededor de la mitad de la fuerza de la corriente de circulación de la conductora. Así que si rebasamos ese límite, esta se colapsará. Jeff Jenkins no está tan seguro. Él acepta que hay un umbral y su modelo muestra que la conductora empieza a declinar conforme el calentamiento global se mantiene, pero no lo suficiente para arruinar el benigno clima europeo. Cuando corremos nuestros modelos para los siguientes 200 años, con las mejores predicciones para los cambios en los gases de invernadero, vemos que la faja conductora desciende como un 20 o 25%. Significa que habrá menos ingreso de calor por la corriente del Golfo hacia el noroeste de Europa. Pero por otra parte habrá un calentamiento global durante ese tiempo. El calentamiento global ganará y veremos a una Europa más caliente y no más fría. Pero Stefan no dice eso. Allá en Potsdam, su modelo sugiere un resultado mucho más espectacular. Podemos ver lo que pasa en el modelo de simulación en la pantalla con los colores rojo y amarillo, que indican un calentamiento. Aquí pueden ver a Gran Bretaña y el Atlántico, donde corre normalmente la corriente del Golfo. Cuando empezamos la simulación, hay un enorme calentamiento global desarrollándose, y es particularmente grande en las latitudes del norte. El problema es que esas temperaturas anormalmente altas podrían tener un efecto desastroso. El hielo de Groenlandia podría empezar a derretirse. Ahora no es solo el aumento en las lluvias, sino una vasta extensión de agua fresca lo que amenaza con inundar a la conductora, con sus devastadores efectos. El modelo de Stefan está a punto de convertir el calentamiento global en una gran helada inglesa. Si avanzamos esto un poco más hacia el futuro, entonces, en algunas partes, la extensión de la corriente del Golfo se colapsa, y esta mancha muy azul se desarrolla en el Atlántico. De hecho, hay razones para creer que esa mancha avanzará aún más hacia Europa y que Inglaterra podría enfriarse 5 grados o incluso más. Este, pues, es uno de los posibles resultados del calentamiento global. Después de un calentamiento inicial, el frágil mecanismo que sostiene a nuestro clima falla repentinamente. El océano Atlántico se pone en nuestra contra, e inundada en agua fresca, su conductora se desactiva. La corriente del Golfo deja de protegernos de las altas altitudes expuestas. La temperatura cae en Inglaterra. Los caminos se bloquean durante meses cada año. Nuestros paisajes invernales se convierten en una tundra ártica. Las granjas desaparecen. ¿Improbable? Tal vez. ¿Pero podría pasar?
Sí. Muchos grandes científicos coinciden en que a menos que aprendamos del pasado, estaremos apostando nuestro futuro. Lo que vemos tal vez en la bola de cristal para el futuro es que estamos cambiando el clima de una manera predecible en términos de lo que estamos haciendo con el sistema climático. Pero la respuesta del sistema climático podría no ser tan predecible. En lugar de obtener un cambio gradual, podríamos tener un cambio abrupto. Y creo que la gran conductora, la conductora del océano, es un mecanismo donde podríamos cruzar el umbral y dar el salto de un estado de clima o modo de variabilidad hacia otro. Y si no aprendemos a predecir eso, lo que hacemos en nuestro avance al futuro es riesgoso. Podría decir que la humanidad en general está haciendo un esfuerzo supremo para acabar con la conductora, porque al agregar cambios a la atmósfera estamos haciendo lo que más podría afectar al clima. Eso calentará las regiones polares y aumentará las lluvias y las nevadas en las regiones polares. Esas son exactamente las cosas que amenazan a la conductora. ¿Cambiará el clima? Sí. Sería asombroso que el clima se mantuviera estable durante 5 largos periodos. ¿Veremos cambios en el futuro más grandes que a los que estamos acostumbrados? Es muy probable. El clima no ha sido tan monótono como el que hemos tenido en gran parte de nuestra historia. Por ahí, en alguna parte, hay umbrales detonadores que podrían ser activados para causar cambios espectaculares. Sí. ¿Dónde están esos detonadores? Probablemente estén en el Atlántico Norte o tal vez en otras partes, pero en el Atlántico Norte, ¿estamos a punto de activar uno? No tengo idea.